Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os tenemos el resumen de la jornada, como ya sabéis, las mejores competiciones domésticas de Europa y en esta ocasión, pues bueno, creo que ha sido una jornada súper interesante como veremos a continuación, así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, una jornada en la que han pasado, bueno, pues muchísimas cosas, la verdad, en prácticamente todas las ligas que comentamos en este canal, empezando como siempre por la Liga Española, donde, bueno, hemos tenido otra derrota más del Español, 1-2 ante el Deportivo Alavés, el Oviedo que ganó ante el Girona, empate a 2 entre Osasuna y Villarreal, 0-0 entre Levante y Atlético de Madrid, 1-3 ganó el Barça en el campo del Elche, el Madrid 2-1 al último minuto, al último segundo prácticamente, ante el Rayo Vallecano, también 2-1 el Betis ante el Valencia, empate a 0 entre el Getafe y Celta, a 1 entre Atlético y Real Sociedad en el derbi vasco, y ayer se cerró la jornada con el Mallorca 4, Sevilla 1, un resultado muy importante porque, por ejemplo, saca al Mallorca del descenso. Sí, efectivamente, de hecho era un duelo que podía parecer a simple vista que a lo mejor no era tan bueno como el resto, pero la realidad es que viendo la clasificación era Efectivamente. prácticamente un duelo directo y creo que es una victoria bastante clave para el Mallorca que últimamente pues estamos viendo que está remontando bastantes posiciones, así que veremos si esta dinámica puede hacer incluso que se acaben, quién sabe si es muy descabellado, ¿no?, pensar en eso, pero yo creo que ahora mismo mínimo ya tienen una dinámica para al menos intentar pues salvarse el descenso que hace poco pues estaba por esa zona bastante tensa. Y de esos partidos, ¿no? Igualados en las mismas zonas, que hay un montón, prácticamente cada semana, porque ya sabéis que en la liga hay entre el octavo y, bueno, ya últimamente está ganando además también Levante y Oviedo, o sea que prácticamente desde el octavo al último puede pasar cualquier cosa, y además, bueno, varios de ellos además van sumando puntos jornada tras jornada, con lo cual parece que esta lucha se va a dar hasta, bueno, prácticamente el final de la liga. Luego lo veremos en la clasificación, que queda muchísimo más claro. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, si quieres pasamos ya a los partidos por el título, y en el que creo que además uno de ellos cada vez parece más lejos de competir por el título, que es el Atlético de Madrid, que empezó a hacer ante el Levante. Además, bueno, evidentemente es un campo que, por ejemplo, al Barça se le complicó muchísimo, pero la realidad es que no fueron capaces de generar demasiadas ocasiones, de hecho no marcaron ningún gol, y aunque el Levante tampoco fue capaz de aprovechar las que tuvo, sigue siendo una etapa, unos meses ya, una temporada, yo diría casi, dura otra vez más para los del Cholo Simeone, que estamos en febrero, inicios de febrero, y yo creo que la liga, salvo milagro, es completamente imposible. Sí, la verdad que sí, comparto totalmente tu opinión. De hecho, ya decíamos en la previa que era una jornada que tenían que intentar seguir pegándose al liderato porque ya estamos viendo que Barça y Madrid, es verdad que en algún partido sí que han fallado últimamente, pero yo creo que ahora mismo pues la dinámica del Atlético es incluso peor que la de ambos conjuntos, al menos en cuanto a puntos. Y bueno, también digamos que las sensaciones no son las mejores del mundo, ¿no? Porque claro, ya estamos viendo que en este último mes te diré que creo que han ganado tan solo uno o dos partidos, más allá del que vimos en Champions, pues Ujú. han tenido problemas también, evidentemente, si contamos la Supercopa, han pinchado varios partidos de Liga, la Champions, ya lo he dicho, pero el pinchado contra el Bodo Glimt pues, fue bastante dantesco. Entonces creo que ha empezado el año pues de una manera bastante irregular este Atlético, que de hecho, bueno, han acudido al mercado en estas últimas horas, Sí, a ver qué tal lo hacen Lookman y Mendoza, que yo creo que son buenas incorporaciones. sí. También yo quiero ver si el Cholo, evidentemente, les acaba encajando en este equipo, que si lo hace, pues yo creo que tiene que tirar el equipo para arriba, así que veremos cómo va. Pero la realidad es que creo que ahora mismo, pues a este Atlético le faltan bastantes cosas, pero más que nada que le falten cosas en cuanto a fichajes o perfiles de jugadores. Yo creo que le falta creérselo a los suyos, porque ya hemos visto que yo creo que tiene una plantilla bastante buena. De hecho, a inicio de temporada ya se habló muchísimo que habían hecho un gran mercado, que de hecho es verdad, pero sí que no sé exactamente qué es lo que hace que este Atlético no convenza o no juegue tan bien como debería, porque sobre todo en alguna fase de la temporada ya hemos hablado de que sí lo han Ujú. hecho. Sí, y bueno, y quizá por eso se veía al Cholo Simeone también tan afectado, ¿no? Ahí en el banquillo, justamente luego de pitar el final el colegiado. Y la verdad es que sí, es lo que decías tú, llevan ya unas cuantas jornadas, meses, diría yo ya, con esas malas sensaciones, ¿no? De no ser capaces de generar o de dominar el partido como ellos querían, y como sí que han hecho además en otras fases de la temporada un poquito más tempranas, pero la verdad que sí, como decíamos antes, parece complicado ahora mismo que peleen por la liga, y más porque sobre todo el Fútbol Club Barcelona va a un ritmo espectacular y está volviendo a
a un juego muy interesante que recuerda, yo creo, al de la temporada pasada. Es cierto que solo ganó 1-3 en el campo del Elche, pero yo creo que las sensaciones de cualquiera que viese el partido es que podía haber sido una goleada bastante mayor, no solo por parte del Barça, sino que el Elche también podría haber marcado algún gol más que otro. Pero bueno, es que el Barça hizo, sobre todo en la primera parte, yo creo que además se van en empate, si no recuerdo mal, para irse ganando 1-5, 1-6. El partido podría haber acabado 3-8 perfectamente, yo creo, porque la verdad que fue un vendaval de ocasiones, como también vaticinábamos en la previa, porque bueno, estos dos equipos ya sabéis que no se guardan nada. Sí, sin duda, yo creo que no sorprendió a nadie lo buen partido que fue, pero sí, lo que fue llamativo es eso mismo que comentas, porque la verdad es que las sensaciones tú las veías y decías, esto tiene que ser gol sí o sí, y se iba o por muy poquito por encima del larguero o se iba directamente al larguero, porque ahora mismo me venía a la cabeza el doble larguero de Ferran, que es surrealista, O la de Fermín. pero también la de Fermín también que fue muy clara, o sea, creo que era un partido para, como decías tú, pues que fuera una goleada incluso mayor, pero bueno, esto es lo que ya comentamos, por ejemplo, contra la Real, que al menos o sea, en esta ocasión sí que ha entrado, porque aquel día tan solo entró una vez y también hubo muchísimas ocasiones. Creo que de hecho el expected goals final de este partido fue de 6,20 y algo, o sea, imagínate, para que haya ese expected goals tienes que hacer muchísimas ocasiones, pero lo que siempre decimos, si tú no eres capaz de generarlas, por mucho que luego pues no las acabes metiendo, es mucho más fácil que a la larga en bastantes partidos pues acabes superando al rival. Así que es verdad que es malo porque yo creo que en esto, por ejemplo, en una eliminatoria de Champions, pues te puede directamente echar si no tienes si no marcas tus ocasiones, pero como siempre decimos, pues es más positivo tenerlas que no generarlas directamente. Evidentemente, creo que del juego del Barça, al menos ahora ya la temporada ya entrada, bueno, casi el final, ya nadie duda, lo que creo que sí que es alarmante y que hay que mejorar sí o sí, porque como decías tú, en un partido de liga puede servirte, pero en una semifinal de Champions, de hecho el año pasado ya no te sirvió, es la efectividad, sobre todo de cara a puerta, porque es que es verdad que marca 3 goles y que domina, pero es que es un partido de verdad para marcar 6 7 8 goles, igual que en el caso de la Real, como decías tú, ya van varios partidos de este estilo, ¿no? En el que el Barça yo creo que puede irse un poquito más. En defensa es verdad que últimamente a lo mejor está siendo notable. Ha habido veces en las que, sobre todo con el tema del fuera de juego, han habido bueno, muchísimas más ocasiones por parte del rival. Últimamente, de verdad que evidentemente todos los equipos te generan alguna ocasión que otra porque al final juegas con fuego. Pero bueno, tanto la defensa como sobre todo Joan García, la verdad que también está a un nivel espectacular. Están solventando bastante bien eso. Y creo que contrasta la victoria del Barça por 1-3, que se queda corta, con una victoria del Real Madrid, que yo creo que no hubiese pasado nada si no hubiese ganado, porque otra vez más venían, ya sabéis, de una derrota dura, además, ante el Benfica, que los dejó fuera del top 8 en Champions. A mí me generaron otra vez bastantes dudas. Es cierto que lo importante son los 3 puntos y que no sé cómo, la verdad, porque las situaciones son muy distintas. Siguen a tan solo un punto del Barça y luchan por absolutamente, bueno, todos los títulos no, porque la Copa no están, pero sí por la Liga y la Champions League. Pero bueno, es verdad que el Barça pues, genera un montón de ocasiones, el Madrid no las genera y además gana con un penalti en el último minuto. Es cierto que el penalti es clarísimo, ¿no? Da un patadón ahí dentro del área con el balón muerto. Al final, por mucho que no impacte de lleno, creo que es claro. Pero bueno, le costó muchísimo. De hecho, el Rayo tuvo para ganar. Recuerdo una de Rakitic mano a mano con Courtois, que se le va por muy poquito, que otra vez Courtois espectacular. Pero bueno, al Madrid la verdad que le costó muchísimo. Además, curiosamente, después de un inicio, unos primeros 20-35 minutos, bastante buenos. Sí, de hecho eso justamente iba a comentar, que el inicio fue bueno del Madrid. De hecho, yo creo que se adelantan con justicia, con un gran gol de Vinicius una vez Golazo. más. Entonces, sí, en esos minutos yo vi al Madrid que más o menos pues presionaba, iba arriba, tenía más o menos el dominio del balón, pero luego se desconectaron así de golpe, el Levante empezó a llegar, tuvo varias ocasiones que, bueno, siempre que el Levante tiene ocasiones o cualquier equipo, quien está siempre ahí es Courtois, que una vez más, pues como has dicho tú, no solo en ratio, sino que ya antes tuvo alguna que otra parada, y yo creo que al final es la figura por la que el Madrid acaba ganando el partido, también evidentemente por la eficacia, quieras que no, de Mbappé, que si bien se comenta mucho, ¿no? Que ha lanzado muchos penaltis, ahora mismo ya no sé Todo. cuántos son, creo que son 8. Y claro, también hay que destacar que siempre los marca, ¿no? Porque hay muchos jugadores que cuando llega ese momento se ponen tensos y tal. Pero bueno, creo que una vez más, pues lo más positivo para el Madrid es el resultado, porque como has dicho tú, las sensaciones en la segunda parte creo que fueron bastante malas. De hecho, creo que el Rayo en esa parte sí que se impuso bastante. Y luego, pues que era un partido que, como bien has dicho tú, si era empate nadie se sorprendía y que al final, pues lo que acaba más o menos
calmando la situación tensa que sigue habiendo en el Bernabéu, pues es este resultado que les posiciona, como bien has dicho tú, a un punto del Barça que, claro, viendo cómo va la temporada, parece bastante surrealista. Sí, bueno, y es justamente lo que decías tú del Bernabéu, lo que iba a comentar yo, el ambiente sigue siendo súper tenso, de hecho, los aficionados pitan prácticamente todos los partidos. Ayer, e incluso creo que en momentos donde el Madrid iba ganando, em, siguen pitando, o sea que, Ujú. creo que habla claramente de que la afición, no está contenta, quiere decir que esto no es algo que nos inventemos nosotros, de que el Madrid no está bien, lo ve todo el mundo, son los aficionados más aférrimos al club blanco, y la realidad es que, bueno, por suerte, más que otra cosa, yo creo, siguen ahí aferrados a todas las competiciones y evidentemente un equipo de la grandeza histórica del Real Madrid, con el talento que tiene en plantilla, en cualquier momento, si es capaz de cambiar el chip, pues puede convertirse en el favorito al título. De hecho, lo ha sido esta misma temporada. Ujú. Pero bueno, ahora mismo la verdad que yo creo que a pesar de estar en un solo punto, la distancia, pues tanto emocional como de sensaciones, como de juego, es bastante mayor de lo que dice la clasificación respecto al Fútbol Club Barcelona. Sí, sin duda. De hecho, me recuerdo lo que vimos hace unas semanas en la Bundesliga, cuando comentábamos que la diferencia entre el Bayern y el resto en cuanto a puntos no era mucho. Ahora la situación ha cambiado, como veremos más adelante. Pero sí, es bastante llamativo también, pues teniendo en cuenta lo que comentabas de que la temporada pasada incluso ya se vio que a estas instancias justamente es cuando el Madrid estaba empezando a perder puntos. O sea que Ujú. incluso la temporada pasada el Madrid se puso por delante, aunque evidentemente no hay que comparar ambas temporadas porque ha habido más problemas en esta, cambio de entrenador y tal, pero yo creo que ahora mismo la situación, tal y como se podría plantear que va la cosa, pues un punto, quieras que no, queda el clásico todavía por jugar, que evidentemente eso va también a marcar mucho en el Camp Nou, pero ahora mismo un punto, pues yo creo que te lo firma cualquier aficionado blanco. Correcto, la primera parte, bueno, la primera mitad, perdón, de la clasificación no ha cambiado demasiado. De hecho, está el Barça primero, el Madrid justo detrás con un punto, luego Atlético y Villarreal, el Betis ha adelantado al Español, el Celta sigue séptimo, la Real octava, el Osasuna noveno, y el Deportivo Alavés, que ha subido hasta el 10.º puesto, impresionante, porque hace no tanto estaban peleando por el descenso y de hecho siguen muy cerquita, pero al final hay tanta igualdad que todo el mundo puede cambiar, y aquí en esta segunda mitad sí que cambia prácticamente todo. El Athletic Club con el empate ha subido posiciones, el Girona, bueno, sigue bastante bien, pero todavía cerca del descenso a pesar de la derrota bueno, en el puesto 12º, el Elche, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia, el Getafe, que de momento se salvan, y son el Rayo Vallecano, que esto es súper sorprendente porque es un equipo que recordemos que está jugando competición europea este año por su gran papel en la liga del curso pasado, y el Levante y el Oviedo, que es verdad que sí que podría ser más normal, sobre todo si vemos lo que está siendo la temporada, pero que últimamente también están ganando algunos de sus partidos, con lo cual, bueno, Ujú. es verdad que esto de momento está así y es preocupante estar en puestos de descenso, pero a mí no me sorprendería ya, además, incluso metiendo el Levante y el Oviedo en la pelea, que es algo que hace unas semanas yo no lo veía tan claro, que cualquiera de los equipos que están, pues eso, lo que decía antes, del octavo quizá, bueno, el décimo, y por salvar a Osasuna y a la Sociedad, o el noveno, quizá la Osasuna sí que entra, todos pueden acabar bajando puestos, subiendo puestos, bajando de categoría, salvándose, quiero decir, hay un batiburrillo ahí de equipos espectacular que, bueno, más que interesante, imposible, porque la verdad que, bueno, es que hay media tabla luchando por el descenso prácticamente. Sí, la igualdad ahí es total, como bien comentas tú, como el Rayo gane un partido, puede pasar al octavo, al noveno puesto incluso, o sea que es bastante surrealista todo, pero la verdad que en esta ocasión, pues la liga sí que está muy igualada en ese apartado. Y luego, pues mirando a Europa, estamos viendo que, por ejemplo, el español que creo que desde el partido contra el Barça tan solo ha conseguido un punto en todos los partidos ligueros, así que más o menos va bajando de posición, aunque todavía está bastante bien arriba. Y pues sobre todo el peligro yo creo que es el Celta y bueno, la Real que también está un poquito más lejos, pero viendo la dinámica, salvo que en este partido, pues al final, con la expulsión que, bueno, si quieres la comentamos, que me parece un poco surrealista a Bryce, porque al final le acaba tocando un poquito, Sí, tal, sí, un sí. poco de teatro, y al final pues te acaban empatando luego de eso, así que yo creo que es bastante polémico todo, pero la Real que sigue pues jugando bastante bien y que yo creo que ahora mismo, pues viendo que no compite en ninguna competición europea justamente, yo creo que pueden hacer una gran segunda vuelta. Y en la Premier League hemos tenido una jornada, pues también súper interesante, en la que la verdad que prácticamente el liderato pues se pone bastante más a favor del Arsenal, mucho más candidato al título
No te diría que nunca, porque ya hemos estado en esta situación y otra vez habíamos vuelto la semana pasada a un poquito más de igualdad, pero la realidad es que, como veréis ahora en los resultados, parece que se les pone pues muy, muy de cara. El Bournemouth, que ganó 0-2 en el campo del Wolves, el Arsenal 0-4 muy sólido en el campo del Leeds, empate a 1 entre Brighton y Everton, 3-2 ganó el Chelsea ante el West Ham, aunque el highlight del partido fue, bueno, la cara de Adama Traoré cuando Joao Pedro empezó a empujarle. El Liverpool, que ganó 4-1 muy sólido también ante el Newcastle. El United prácticamente al final del partido con un golazo de Sesco ganó 3-2 al Fulham, empate entre Nottingham Forest a 1 y Crystal Palace 0-1 ganó el Brentford en el campo del Aston Villa, 2-2 empató el City en el campo del Tottenham y ayer 3-0 ganó el Sunderland ante el Burnley. Pero bueno, aquí evidentemente el titular es que la derrota del Aston Villa y el empate del City pues deja al Arsenal, que ganó 0-4 muy sólido además, a 6 puntos del segundo clasificado, que es el City, a falta de 14 jornadas para el final, que es evidentemente una distancia remontable, pero que cada vez se acerca más a, bueno, a esas últimas jornadas, en las que es verdad que el Arsenal ya está en esta situación, no solo este año, sino años anteriores, y ha acabado perdiendo, pero parece, yo creo, como venimos diciendo ya mucho tiempo, que este sí que puede ser el año. Sí, efectivamente, y más pues con cómo se desarrolló la jornada, porque si bien el City que mismamente empezó ganando, la realidad es que luego el Tottenham, que ya dijimos que era un campo que se le complicaba mucho, que era un rival que siempre les ha hecho cosquillas, Pues, pues la realidad es eso, porque el City se había adelantado muy bien, pero luego en la segunda parte el claro. equipo cambió bastante, o sea, vimos una imagen bastante diferente a lo que habíamos visto en la primera parte. Yo creo que el empate al final acaba siendo bastante justo con un golazo de Solanke ahí como de tipo escorpión. Sí, sí. Y yo creo que al final, pues esto lo que hace, como bien decías tú, es que el Arsenal se afiance más en esa posición de liderato que, bueno, como bien has dicho, le ha salido todo de cara en esta jornada, justamente cuando venían de la semana pasada que habían tenido ese resultado contrario contra el United. Y la realidad es que ahora mismo, pues, como comentas tú, están, no diré más líderes que nunca porque han estado un poquito más de ventaja, pero viendo cómo va la temporada, las sensaciones también, que yo creo que incluso son más importantes, pues yo creo que ahora mismo están en otro nivel y yo creo que luego de esta victoria contra el Leeds, que también fue muy convincente, yo creo que son el líder a batir y que esta temporada, como bien decías tú, tiene que pasar algo muy raro para que se le acabe contrariando. Yo creo que un cambio de dinámica bastante brusco, además, tanto en Arsenal como en Manchester City, porque como decías tú, no ¿Mm? son solo los resultados que también le están favoreciendo al Arsenal, sino que yo viendo a cada uno de los equipos, Arsenal y City, que creo que son sobre todo los dos grandes candidatos, creo que me fío muchísimo más del Arsenal, y sobre todo porque, bueno, en defensa son quizá el mejor equipo de Europa, y es verdad que quizá en ataque les cuesta un poquito más, aunque esta semana, por ejemplo, han ganado bastante fácil y goleando. Pero es que el City tiene estas cosas desde el año pasado ya, que es verdad que fue una crisis muy puntual, que yo creo que este año no se puede hablar ni de, vamos, ni de cerca, que esté siendo similar al año pasado, aunque más o menos están en posiciones un pelín similares. Pero bueno, es verdad que desde el año pasado ya pues le pasa varias veces lo que le ha pasado este fin de semana, que empiezan ganando, empiezan jugando bien y se acaban cayendo. No entiendes bien por qué, de hecho no lo entiende ni Guardiola, porque si no estoy seguro que lo hubiese sabido corregir. Y por la otra parte, el Aston Villa es un equipo que es cierto que está compitiendo espectacular, pero que no tiene la plantilla para luchar por una liga. Yo creo, vamos, es que para mí es un exitazo espectacular acabar terceros ya. De hecho, es un equipo que debería estar luchando por Champions League, pero yo creo que no tiene mejor plantilla que, por ejemplo, Liverpool claramente, o que Chelsea, incluso está más cerca pues de los equipos un poquito por detrás, como incluso el Tottenham, que está 14º, Newcastle, que está 11º. Quiero decir, creo que son más plantillas de su nivel, con lo cual está rindiendo, yo creo, muy por encima de lo que debería estar rindiendo, cosa que habla perfectamente de Emery, pero que también habla de que, bueno, el Arsenal es que parece, yo creo, el equipo claramente, como decías tú, a batir, el más sólido, el más fiable y el que a mí me sorprendería honestamente que no saliese campeón en Premier League y, ojo, que no vaya más allá. Sí, la verdad que sí. De hecho, pues tal y como está la temporada, y ya lo sabéis, quedó primero en la Champions de manera ganando todos los partidos, ya no son invicta. Y luego, pues en la Premier ya estamos viendo el buen papel que está haciendo. Que claro, como siempre decimos, pues parece que esta sí va a ser la gran temporada, ya no solo por su gran nivel, que también evidentemente hay que tenerlo en cuenta, sino también que los rivales, pues claro, al final el City ya estamos viendo que desde la temporada pasada está teniendo problemas. Incluso ya me parece, no diré milagroso, pero muy positivo que esté compitiendo mínimamente esta Premier, tal y como está la cosa. Y luego, claro, el otro rival más cercano que tienen es el Aston Villa, que tiene un meritazo que estén ahí.
pero la realidad es que yo creo que para ganar una Premier no creo que les dé, ya con la posición en la que están, yo creo que tienen que darse como más que satisfechos, porque como bien dices, tú es un equipo que con mucho luchar Champions, que con las 5 plazas, pues sí que parece que va a tener la Premier, sí que te puedo comprar que queden mínimo quintos, pero la realidad es esa, o sea, creo que es un equipo muy bien preparado, que ya tiene que estar ya con Emery, pues muy contentos con lo que están haciendo, y Ujú. más que nada, pues ahora intentar acabar entre esos y yo creo que lucharle lo máximo que puedas al Arsenal, teniendo en cuenta que tienen la flechita para arriba y que parece que esta temporada sí que va a ser la buena. Sí, y justo por debajo en la pelea por el cuarto puesto, por el último, en teoría, de Champions League, que también es muy interesante entre 3 equipos y entre 3, bueno, historicazos de la Premier League, United, Ujú. Chelsea y Liverpool. Y además que parece que se va a mantener así, hasta el final, porque está el United con 41, el Chelsea con 40 y el Liverpool con 39. Y además los 3, pues sobre todo el Liverpool esta jornada, que es verdad que venía de un mes, bueno, y de una temporada realmente muy, muy mala y dejando muchas dudas. Aún así, la plantilla es que es tan superior a la de ese tipo de equipos que casi sin querer se acaba colando en pues, cuarto. Esta semana sí que es verdad que ha jugado un grandísimo partido y Kitiki está a un nivel completamente espectacular y está siendo pues, claramente el mejor fichaje. Y no es poco decir con todo lo que fichó el Liverpool. Y además, Ujú. Bird, yo creo que cada semana que pasa está, de verdad que empezó con muchísimas dudas, pero ahora yo creo que ya podemos estar hablando de un fichaje que no sé si está amortizando lo que valió, porque para eso habrá que ganar alguna Premier, alguna Champions incluso, pero sí que está siendo pues ese Virz que todos conocíamos del año pasado y del anterior, sobre todo en el Bayer Leverkusen, que era bueno, uno de los mejores mediapuntas y jugadores jóvenes de todo el planeta. El Chelsea, que también cumplió, lleva 3 semanas consecutivas ganando y jugando bien, además. Es verdad que tampoco gana sobrado y que tampoco ha tenido un calendario demasiado complicado, pero bueno, todos tienen el mismo calendario al final, así que es importante sacar los puntos cuando los tienes que sacar. Y evidentemente el que hay que hablar más, yo creo, es del United, que es cierto que quizá contra el Fulham hace su peor partido desde que llegó Carrick, que no es poca cosa cuando ha jugado ya contra City y Arsenal, pero que la verdad que están tan de racha que les sale todo. Se ponen 2-0, les acaban empatando, pero lo salva Sesco con un golazo espectacular al 95. Sesco, que estaba teniendo una temporada bastante mala, que estaba contando con pocos minutos, que había tenido lesiones, que había tenido muy poca influencia realmente en el United. Pues parece que con Carrick todos esos jugadores están volviendo a su mejor nivel. Es verdad que tampoco creo que vaya a empezar como titular, porque en Mbeumo arriba está muy fino también, pero el United que una semana más sigue con esa cuarta posición y como le gane al Chelsea y al Liverpool, hombre, yo creo que sería una sorpresa muy, muy grata y bueno, suficiente como para que Carrick mantuviese el cargo seguro, yo creo. Sí, sin lugar a dudas, porque como bien decías tú, pues ahora mismo la dinámica es excelente, aunque juegues mal, pues el partido lo acabas sacando adelante, luego de que ya ibas con una ventaja pues, bastante buena y te acaban empatando ahí al final. Entonces yo creo que sí, que es bastante positivo porque estábamos viendo estos últimos tiempos pues que el United tenía muchísimos problemas y ahora mismo con Carrick parece que se han solventado al menos temporalmente y que yo creo que ahora pues claro, tienes en la lucha ahí al Chelsea y al Liverpool que no son moco de pavo que evidentemente la temporada que estaban haciendo pues no era muy buena, tampoco como la del United, pero bueno, ahora mismo pues tienen esa pelea que en otros años sería una pelea por el título, en esta ocasión como están un poquito peor pues es una pelea por entrar en Champions, pero que igualmente es llamativa porque están todos súper igualados y yo creo que esto a principio de temporada incluso alguno te podría decir que el Liverpool pues iba a competir la Premier, el Chelsea también, lo que sí que sorprende un poquito es que el United pues esté también Sí, viendo sí, lo sí. convulso que ha sido todo lo que ha sucedido en la temporada, pero bueno, tienen que darse como más que satisfechos y que yo creo que ahora mismo, pues tal y como está la dinámica, pueden optar perfectamente a entrar en esa Champions. Correcto. ¿Y cómo ha quedado todo? Pues bueno, la parte de arriba ya lo hemos comentado bastante. Está el Arsenal primero, el City segundo, el Aston Villa tercero, luego un poquito por detrás United, Chelsea, Liverpool en ese orden, pero también muy cerquita de ellos, pues Brentford, Sunderland, Fulham, Everton e incluso el Newcastle, el Bournemouth, el Brighton, el Tottenham y el Crystal Palace podrían acabar colándose en puestos europeos. Y luego un pasito por detrás, tanto Leeds como Nottingham Forest un poco en tierra de nadie, porque 6 puntos de distancia con el West Ham, que es el primero que desciende, es una distancia considerable. Y luego todavía más abajo, Burnley con 15 y Wolverhampton con 8, que yo creo que estos dos lo tienen complicadísimo. Son 11 puntos como mínimo del Burnley para salir. Y bueno, el Wolves yo creo que ya ni lo cuento. El West Ham, bueno, 6 puntos es una distancia remontable. Es verdad que, por ejemplo, han perdido a Paquita este mercado invernal, que evidentemente es una baja pues capital para ellos. Y yo creo que aún así, con él eran aún candidatos al descenso. Pero bueno, al menos tienen un poquito más de esperanza que los que están por debajo suyo, que yo creo que son carne de segunda división prácticamente seguro.
Sí, la verdad que sí. De hecho, creo que esto ya hace bastante tiempo que lo veríamos adelantando. Si bien pues el Wolves ha maquillado un poquito esas cifras, al menos para no ser de los peores que bajen, pero luego el Barley sí que yo lo veo ya también pues bastante mal. De hecho, siempre que suben suelen bajar enseguida, y Sí. creo que en esta ocasión se va a volver a repetir. Y luego, pues como comentas tú, el West Ham a lo mejor sí que tiene esa opción de salvarse hasta 6 puntos, aunque claro, también viendo la dinámica de Nottingham y del Leeds, que suelen sacar bastantes buenos resultados, pues se les puede plantear complicado, también como comentabas tú que Paqueta se ha ido, que creo que también es una pieza fundamental en el equipo, pero bueno, al menos digamos que tiene una distancia bastante salvable comparando con los otros equipos y aquí sí que podemos pues esperar a ver qué sucede en las próximas jornadas. Ujú, y un poco similar a lo que ha pasado en la Premier, ¿no? Que el Arsenal se ha escapado un poquito. Pasa una jornada más en la Serie A, donde el Lazio ganó 3-2 al Genoa, 1-3 el Sassuolo al Pisa, 2-1 el Nápoles a la Fiorentina, 4-0 el Cagliari al Hellas Verona, 1-0 Torino y Lecce, 0-0 empate entre Como y Atalanta, el Inter que ganó 0-2 ante el Cremonese, 1-4 ganó la Juventus en el campo del Parma y esa derrota de la Roma 1-0 ante el Udinese los separó un poquito el título de la Champions y falta todavía uno de los partidos más importantes de la jornada, que es este Bolonia-Milan, que bueno, está el Milan, que es el máximo, bueno, el que está más cerca del Inter de Milán, que ahora mismo está a 8 puntos del propio Milan, que es el segundo clasificado y que es una distancia también, como el Milan no gane, importante y que yo creo que coloca al Inter, como venimos diciendo últimamente, como claro favorito más que nunca en la temporada, ahora sí que sí, a la Serie A. Sí, efectivamente, el Inter que volvió a hacer los deberes pues en un campo que a lo mejor se le podía complicar, el Cremonese, pero que bueno, volvieron a sacar los 3 puntos y yo creo que ahora mismo pues son los que más lanzados van al título. También es cierto que el Napoli pues también hizo los deberes luego de algunas jornadas que han tenido algunos problemas, pero la verdad es que ahora mismo digamos que el Milan si gana su partido, que evidentemente va a ser bastante complicado en casa de la Bologna, pues creo que tiene que ser el rival que les compita más o menos esta Serie A que hasta el momento pues ha tenido algunas fases bastante cambiantes, con muchos equipos luchando, luego el Napoli, luego el Milan, luego el Inter finalmente, que es el que ahora mismo tiene la mejor dinámica, pero como siempre decimos, yo en esta Serie A no me acabo de fiar del todo. Si bien el Inter ahora mismo tiene una gran dinámica y está jugando buenos partidos, sacando los 3 puntos, ya sabemos que esto en cualquier momento puede dar un giro de guión. De hecho, ya lo vimos la temporada pasada también durante muchos tramos. Así que veremos cómo avanza todo. Luego, otro equipo que también tuvo un partido bastante surrealista, me recordó un poco en cuanto a expected goals al del Barça, que fue ese como Atalanta, que incluso al final tuvieron un penalti en el último minuto y lo acabó parando el portero, bastante mala suerte ahí, que creo que era de 5,46 el expected goals que tuvo el Como durante el partido, o sea, una cifra bastante heavy, al menos el Barça sí que pudo ganar su partido, pero empatar este tipo de encuentros pues sí que es bastante más doloroso. Y además es un resultado importante por esas plazas de Champions League. Por ejemplo, el Como de haber ganado, pues se ponía exactamente con los mismos puntos que la Roma, que es el que marca, bueno, está quinto, y la Serie A, pues veremos si es capaz de tener 5 plazas o no en el año que viene. Otro equipo que está jugando muy bien últimamente es la Juventus, por cierto, Sí. que bueno, ganó 1-4 y que ya lleva varias jornadas además ganando contra equipos muy importantes. Este es verdad que el Parma era más flojito, pero bueno, saca el resultado muy amplio. Y la realidad es que, bueno, lo que decías tú, en la Serie A, prácticamente todos los equipos han tenido sus tramos malos y sus tramos buenos. Ahora, claramente, el que está pasando por el bueno es el Inter y el que está pasando por el malo, pues es el Nápoles. Pero bueno, veremos. Al final son muchos puntos ahora ya, son 5 con el Milan si ganan, pero con el Napoli, que es el que más me creo yo como candidato más cercano, son 9, que es una distancia considerable y además partidos o sea, tienen los mismos partidos exactamente. Y bueno, con la Juventus son 10, Roma 12, eso yo creo que ya más complicado todavía. Pero bueno, lo que sí que hay sí o sí es una lucha espectacular por la Champions League entre Como, Roma, Juve, incluso Nápoles y Milan, que yo creo que van a estar seguro, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. La Serie A, y bueno, si quieres vemos la clasificación a la que el Inter, bueno, más o menos lo de arriba, ya lo hemos comentado, está el Inter primero, el Milan segundo, el Nápoles tercero, la Juventus cuarta, quinta la Roma y sexto el Como, estos todos súper igualados. Luego un poquito por detrás Atalanta, Lazio, Udinese y Bolonia, que tiene un partido menos, pero que veis ahí que la racha es bastante mala, la verdad. Y luego en la parte mitad baja de la tabla, Sassuolo, Cagliari, Torino, Genoa, Cremonese, Parma, Lecce y en el descenso de momento Fiorentina, Pisa y el Verona, que aquí ya veis que con el Lecce sobre todo, es verdad que con el Parma ya está un poquito más arriba, hay muchísima igualdad y cualquiera de los tres del descenso podría salir porque está a un partido y medio de distancia prácticamente. Sí, parece que la que va a bailar es esa posición que ahora mismo Esa ocupa el última. Leche, porque está ahí a un puntito de la Fiore. Y luego, pues como comentabas tú, el Boloña, que ahora mismo
tiene una racha bastante mala. De hecho, es llamativo porque recuerdo que en varias fases estaban ahí incluso en posiciones de Champions League. Y yo creo que Sí, esto, bueno, es la mejor noticia que puede tener el Milan, teniendo en cuenta el partido. Aunque también esto a veces es malo porque uno tiene una buena dinámica, el otro la mala y luego pues acaba viendo ese choque de dinámicas y se acaba invirtiendo. Pero yo creo que ahora mismo, pues sí, como comentas tú, la Champions está súper igualada. De hecho, incluso a lo mejor, si no hay esa quinta plaza extra, va a haber un equipo, incluso dos, porque la verdad es que ahora mismo hasta sí, el sí. sexto me creo que cualquiera pueda entrar en Champions, que van a ver cómo se les escapa, pero creo que ahora mismo la pelea está, vamos, al rojo vivo y que creo que cualquiera de los equipos que está ahí me puedo creer que acabe entrando a Champions. Correcto, y pasamos ahora a la Bundesliga, que, en contra de todo pronóstico, parece que cada Ujú. semana está reviviendo un poco la competencia, porque otra vez más el Bayern de Múnich no ha ganado y otra vez más el Borussia Dortmund, su rival más cercano, sí que ha cumplido, además en esta ocasión justo después del Bayern de Múnich. El Colonia que le ganó 1-0 al Wolfsburgo, 2-1 al Augsburgo ante el San Pauli, 3-1 al Hoffenheim ante el Unión de Berlín, empate a 1 ante Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach, 1-2 ganó el Mainz, victoria muy importante en el campo del Leipzig, 1-3 el Leverkusen. En el del Eintracht, 2-2 empató el Bayern de Múnich. Ante el Hamburgo, 1-0 ganó el Stuttgart ante el Friburgo y 3-2 ganó el Borussia Dortmund ante el Heidenheim, que otra vez más recorta 2 puntitos al Bayern de Múnich y se coloca ahora a 6 puntos de distancia, que hombre, viendo cómo estaba la cosa hace 2 semanas, es como mínimo esperanzador. Es cierto que el Bayern evidentemente sigue siendo el clarísimo favorito, pero ya no es tan indiscutido como lo era, como decía antes, hace un par de semanas. Sí, efectivamente. De hecho, ya comentábamos que tenían un gran colchón y que creo que incluso estos resultados malos que han tenido, pues tampoco les dejan tan mal porque siguen teniendo No, esa ventaja. O sea, creo que todavía se pueden permitir como tal tres pinchazos o dos mínimos. Entonces, creo que, a ver, evidentemente en cuanto al momento de la temporada del Bayern, yo creo que sigue estando bien, pero sí que tiene más desconexiones, sobre todo en el sí, partido de la semana pasada. En este creo que era más complicado porque al final el Hamburgo pues tiene un gran estadio, está jugándose el descenso, aunque ahora mismo está un poquito más por encima. Yo creo que era un partido que, a ver, si pinchas, pues tampoco pasa nada, porque al final fue un partido muy complicado. También el Hamburgo, hay que decir que jugó sus cartas como, bueno, prácticamente todos los equipos que están en esa situación de sufrimiento, ¿no? Pues que intentas tardar más en sacar, vas perdiendo tiempo, tal, lo típico, ¿no? Pero creo que igualmente que le compitieron bastante bien el partido al Bayern y que yo creo que ahora mismo, pues como decías tú, se abre una pequeña esperanza, ¿no? Que podríamos decir, al menos teniendo en cuenta cómo estaba la cosa hace tan solo 2 semanas. Así que por esa parte sí que tenemos esperanza, porque en parte también el Dortmund ganó, que esto también es muy importante, ya lo hemos dicho, porque ha habido muchas ocasiones esta temporada en la que el Bayern no ganaba y sus rivales directos no lo hacían. De hecho, creo que en esta ocasión, bueno, el Leipzig, si lo quieres seguir contando como rival directo, que yo prácticamente ya se me ya. está cayendo bastante, incluso el Hoffenheim ya lo tenemos bastante por encima, que de hecho vuelven a ganar, otro resultado importante. Y el Dortmund que ahora hay que ver si se lo acaba creyendo o no, porque Slotterbeck dice en las declaraciones después del partido, hay que ir a por el liderato, y en cambio Kovac, el entrenador, dice, tenemos que mirar los equipos que vienen por detrás, que esto es lo que me llama bastante la atención. Y bueno, a ver, yo ahora mismo están más cerca del liderato que de salir de Champions, que hombre, es una grandísima noticia, viendo además como durante prácticamente toda la temporada, hasta las últimas 2 semanas, estaban muy cerquita de salir. Y bueno, es verdad que yo todavía, como hemos comentado, creo que los dos seguimos considerando claro favorito al Bayern de Múnich, porque bueno, lo que habían demostrado hasta ahora era ser uno de los equipos más dominantes en la historia de la Bundesliga prácticamente. Es verdad que ahora pasan claramente por el peor momento de su temporada, están mostrando más dudas que nunca, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, y veremos cómo acaba pasándole esa factura. No sé si es una especie de relajación, si es que realmente se les acaba el fuelle, veremos, porque evidentemente aquí lo que cuenta son los partidos importantes y, por ejemplo, en la Bundesliga queda todavía el duelo entre Bayern y Borussia y, evidentemente, la Champions, pues les quedan un montón de partidos. Veremos si llegan hasta el final, pero estoy completamente seguro que van a estar luchando hasta el final contra los mejores equipos del planeta. Y bueno, es verdad que, hombre, sí, hay una pequeña esperanza, que es raro. Yo creo que este Bayern iba en ritmo de romper todo tipo de récords. Ahora, con estas 2 semanas, yo creo que se le cierra bastante la puerta en torno a eso, pero bueno, si acaban ganando todo, creo que no les importará demasiado que no haya sido con muchos récords. Sí, exacto. Yo creo que ya una vez que pierdes el primer partido, ya como que pierdes esa ansia de intentar pues ganar todo. Al final ya va a ser imposible hacer esa Bundesliga perfecta. Y yo creo que esto también a lo mejor también influye, aunque de hecho ya vimos en anteriores partidos que el Bayern había remontado en minutos finales, o sea que tampoco
era una novedad que fueran perdiendo o empatando, pero sí que sorprende sobre todo que hayan sido las 2 semanas consecutivas, que esto a lo mejor sí que es lo llamativo, porque claro, estaban totalmente líderes, incluso yo recuerdo que aquí dijimos, hay poca diferencia de puntos para lo que debería ser, y Mm. ahora mismo en un prim pam pues les han Menos recortado 5 todavía. puntos. Exacto, bueno, es que es eso, si estaban a 11, que era una distancia, sobre todo en la Bundesliga, que son menos partidos, muy, muy considerable. Pero bueno, si quieres repasamos ya lo que hay, es el Bayern primero con 51, el Borussia Dortmund con 45, que esto ya lo hemos ido comentando, pero luego, como decías tú, el Hoffenheim está haciendo una temporada espectacular, 42 puntos y tercer clasificado. El Stuttgart, que con la derrota del Leipzig se cuela en Champions League, el Leipzig ahora mismo es quinto, y el Bayern el Leverkusen, que también está fuera de esa zona Champions, aunque muy cerquita, y luego ya por detrás, en un segundo escalón de Europa, Friburgo, Eintracht, Unión de Berlín, incluso Colonia, Augsburgo y Borussia Mönchengladbach igual me los sigo creyendo ahí, y los que sí que luchan claramente por el descenso son Hamburgo, Wolfsburgo, Werder Bremen, que están a tan solo un punto del Mainz, que con la victoria está todavía más cerca de salir del descenso. Recordamos que hace un par de semanas estaban colistas, y los que bajarían ahora sí o sí, ¿no? El Mainz, que está en ese playoff, son San Pauli y Heidenheim, que hombre, yo parece que pueden tener bastante cara de segunda división. Sí, sobre todo el Heidenheim, que ya lo estábamos diciendo hace muchas semanas, que parecía que se aguantaban en ese playoff de descenso, pero que en los últimos tiempos pues se han recaído y de hecho pues ahora mismo son los colistas, así que veremos si acaban remontando la situación, pero sí que parece bastante difícil, aunque bueno, tampoco son muchos, creo que son sí 6 puntos. Y claro, hay que hablar aquí Sí. del playoff de descenso porque ahora mismo el Mainz tiene a un punto hasta el 13º. O sea, está la cosa también bastante calentita aquí. Yo creo que también el descenso va a ser una de las cosas que también se acaba definiendo en las últimas jornadas. Si bien ya dijimos que el año pasado el que ganó o sea, el playoff de descenso lo ganó el equipo de la Bundesliga frente al que venía por subiendo en la segunda. Así que en ese aspecto la estadística juega a su favor, pero sí que parece que va a haber muchos equipos en esa terna, sobre todo porque yo creo que el salto a Europa se pone más o menos a partir del Bayer Leverkusen prácticamente, porque son una diferencia de 8 puntos, ¿no? Prácticamente. Sí, si no consiguen una plaza más, vía Champions League o Europa League, ¿no? Por el buen hacer en esas competiciones europeas, parece muy complicado que cualquiera que no sea el Bayer Leverkusen se acabe peleando un poquito por esos, puestos. Pero la verdad que otra jornada muy interesante, ya no solo en la Bundesliga, sino en todas las competiciones, en las que, bueno, pues en algunas se aprieta el liderato, en otras se alarga, quiero decir, hay variedad hasta en eso. Y bueno, con ganas de seguir, evidentemente, viendo lo que nos, traen estas ligas. Evidentemente, ya cerquita del playoff de la Champions, esta semana y la que viene hay, jornada copera entre semana, que también será interesante para ver qué equipos siguen con más carga de partidos, qué equipos llegan a fases finales, qué equipos pueden optar a un título que, bueno, pues muchas veces parece complicado, pero para equipos quizá más de segundo nivel es evidentemente importantísimo y prácticamente una gloria absoluta. Y bueno, pues eso, veremos lo que pasa porque pinta bien este final de temporada. Sí, como bien dices, pues la temporada se está poniendo muy bonita. Ya sabéis qué es lo que toca si queréis enteraros de todo lo que sucede en esta temporada, que la verdad que está siendo muy bonita. Es dejar un placer que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis el enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros amigos y os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.